Salude a la persona que tiene a su lado, ya que hoy estamos felices de estar en este lugar, de encontrarnos de nuevo. Feliz día, y vamos a pasar un tiempo muy especial con el Señor, amén. Así es de que alegrémonos en esta mañana, gocémonos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y dile: eres bienvenido, Espíritu Santo, te necesitamos. Siga, denle un buen aplauso. Señor Espíritu Santo, en esta mañana, Espíritu de Dios, fluye en esta mañana. Trae libertad a nuestras vidas, Señor. Trae el gozo de tu presencia a nuestras vidas, Espíritu Santo. Llénanos de ti en esta mañana. Visítanos, úngenos, llénanos, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, para poner en obra, Señor, tu palabra, para practicarla. Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, y que no nos volvamos oidores olvidadizos, sino que podamos, Señor, retener esta palabra en nuestro corazón, ya que tu palabra es verdad y tus promesas son en el sí y en el amén. Por eso, Señor, en esta mañana bendícenos, ayúdanos a entender el propósito, el llamado, el futuro que tú tienes de esperanza para nosotros y la vida eterna. Gracias, Señor, por amarnos, por ser fiel, aunque somos infieles. Tú has permanecido fiel. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Dios está en medio de cualquier situación, cualquier crisis que tú estés viviendo? Dios está ahí. ¿Sabe qué ha pasado? Que lo hemos ignorado. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, Dios está ahí. Jesús quiere ayudarnos. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos crisis, ¿qué actitud tomamos? ¿Tomamos una actitud negativa? Nos llenamos de rabia, no queremos que nadie nos hable, empezamos a pelear, empezamos a hacer una cantidad de cosas, a veces hasta blasfemar de Dios, porque no sabemos qué hacer en ese momento. Pero yo quiero decirte en esta mañana que esa no es la actitud. La actitud que Dios quiere que nosotros tomemos en los momentos difíciles es una actitud de adoración, de alabanza. No importa la situación que estemos viviendo, si nosotros aprendemos a adorar y alabar a Dios, vamos a sobreponernos en cualquier crisis, en cualquier dificultad. No nos va a dar la depresión, no nos va a dar la ansiedad, no nos va a dar el pánico, sino que vamos a estar felices, contentos y confiados en Dios en medio de la crisis, y vamos a salir de ahí. Ninguna crisis es duradera, todas las crisis las pasamos. Dígale a su hermano que tiene al lado, denle el aplauso al Señor. Dígale a su hermano que tiene al lado: ninguna crisis es duradera. Un cantante muy famoso, antes de suicidarse, cantó una canción ante multitudes de jóvenes. Y una de las partes de la letra de la canción decía: no importa que una luz se apague en un cielo de 1.000.000 de estrellas. No importa que una luz se apague en un cielo de 1.000.000 de estrellas. Y este hombre se fue para su mansión y se suicidó. Lleno de dinero, fama, poder, este hombre tomó esta decisión. Y yo quiero decirte algo muy importante hoy. ¿A quién le importa si una luz se apaga? Hay alguien que para él una luz, una vida, lo vale todo: a Jesús.
porque Jesús lo dio todo por nosotros. Esta mañana te voy a enseñar llaves que te llevarán a salir de tu crisis. No importa la crisis que estés viviendo, si es espiritual, si es física, de una enfermedad o de una depresión, de ansiedad, o una crisis sentimental o una crisis financiera. No importa la crisis que estés viviendo, esta mañana vas a aprender cómo salir de las crisis. Amén. En Mateo capítulo 18, versículo 11 al 14, Jesús habla en parábolas y dice, Mateo 18, 11 al 14, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Yo te hago una pregunta en esta mañana, iglesia. Hay una pregunta fundamental para todos aquellos que queremos entender a Jesús. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Jesús mismo habló y definió el motivo por el cual Él vino al mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Andábamos en oscuridad, endemoniados, llenos de problemas, de dificultades. Pero un día Jesús nos llamó, nos eligió, nos perdonó, nos limpió con su sangre y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Ahora tenemos una identidad, volvimos a tener identidad. Volvimos a saber que éramos hijos de Dios. Volvimos a los principios, a los valores de la palabra. Ahora conocemos al Dios vivo. Y cuenta la historia que de este pastor que tenía 100 ovejas y las lleva a un lugar seguro, las guía con amor, con delicadeza, pero resulta que cuando llega empieza a contarlas. 1, 2, 3, 91, 92, 98, 99 y le falta una. ¿Dónde está esa oveja? Y este pastor emprende una búsqueda desesperada por esa oveja. Y dice la Biblia que se va por los montes, por los desiertos y empieza a buscar esa oveja como nunca. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y en la iglesia es importante uno. Estadísticamente hablando, una oveja perdida es invaluable. 99 estaban a salvo y una se había descarriado. 99% de éxito y 1% de fracaso. ¿A cuánto les parece eso? Bastante éxito. Para nosotros sería absurdo dejar 99 e irnos a buscar una. Sería un desperdicio de tiempo, de recursos, de energía. ¿Verdad que pensaríamos muchas veces si lo hacemos o no? Además peligroso, pero el corazón de este pastor no entiende de estadísticas, porque para ese pastor una oveja es una oveja. Para ese pastor es una. ¿Sabe por qué? Porque él la vio crecer, porque él la alimentó, porque él la crió, porque le dio un lugar donde vivir y tenía planes y propósitos con ella. ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene un propósito con su vida?
que Dios tiene planes de esperanza para ustedes, que Él es la bendita gloria de esperanza para la iglesia. Y para ese pastor hacer un esfuerzo y poner en riesgo su propia vida por ella era un precio invaluable. El corazón de este pastor solo lo movió, ¿qué? Una oveja. Una oveja movió el corazón de este pastor. Uno es importante para Jesús. Hoy te voy a hablar de todo, te voy a contar historias de la Biblia. Hoy vamos a ir a la Biblia esta mañana y vamos a entender el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y vamos a entender por qué Jesús hizo lo que hizo y a qué estamos llamados a hacer. Y vamos a entender las llaves que necesitamos para salir de toda crisis en nuestra vida. Dice que Jesús siempre vivió en medio de las multitudes. Las multitudes lo buscaban por los milagros que él hacía. Y dice la Biblia que él no veía multitudes, él veía personas. ¿Cuántos creen que usted es importante para Dios? Él en esta mañana no está viendo a todos nosotros como una multitud, sino que te está viendo a ti como una persona. Y Él conoce tu nombre y te llama por tu nombre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sí está interesado en tu situación? ¿Cuántos creen que Dios está interesado en su situación? ¿Sabe que mientras nosotros cuidamos estadísticas, Jesús dice nombres? Y por eso a veces pensamos, ¿quién soy yo en esta iglesia? ¿Qué importancia tengo yo en medio de toda esta gente? Pero yo quiero decirte algo. Tú puedes esconderte de Dios, pero Él te ve y te conoce. Él sabe cómo vives. Él sabe los momentos difíciles. Él te ve llorar. Él te ve sufrir. Él te ve la situación que estás viviendo y Él está preocupado por ti. Pero Dios nos ha dado llaves. Y lo único que Él nos pide es obediencia y nos pide fidelidad. Dios quiere que seamos fieles y obedientes. Este pastor llamado Jesús tiene su mirada puesta en cada uno de ustedes. Y si tú lees la Biblia, día tras día vemos a Jesús dejando las multitudes para ir a uno. Dígale a su hermano que tiene al lado, Él siempre irá a uno. Porque Él te conoce. Diga, Él me conoce. Él sabe quién soy yo y Él me ama. A veces no sentimos esa presencia de Dios porque estamos tan distraídos. A veces nos oímos la voz de Dios porque no vamos a su presencia. Ahorita cantábamos, no hay lugar más grande y más alto que estar a tus pies. Y verdad que en ese lugar es el lugar de su presencia, donde nosotros podemos oír su voz, su dirección y recibir su gracia y su misericordia. Hoy te voy a dar ejemplos como Jesús es un Jesús de uno. Y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5. Y dice la Biblia que Jesús estaba con sus discípulos despidiendo la multitud. Había pasado todo el día con una multitud, hablándoles de la palabra, ministrándolos, haciendo milagros. Pero Él era incansable. Él trabajaba para su Padre. Y dice que cuando terminó de despedir las multitudes, pidió que le alistaran una barca. Y esa noche hubo una tormenta terrible. Pero Él pasó el mar de un lado a otro en medio de esa tormenta a tener una cita con un hombre en un cementerio, a encontrarse con ese hombre, un hombre endemoniado, un hombre que vivía en los sepulcros, que dice la Biblia que no lo contenían ni con cadenas, un hombre que gritaba de día y de noche. Pero Jesús sabía que ese hombre existía, que ese hombre lo necesitaba, que ese hombre tenía una familia que sufría por él,
que ese hombre necesitaba ser libre. Y dice la Biblia que cuando este hombre vio a Jesús, se arrodilló y fue libre y quiso seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: no, vete a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú le has contado a tu familia lo que Dios ha hecho contigo? ¿Tú le hablas a tu familia de Jesús? ¿Tú le cuentas lo que Jesús está haciendo contigo? Y esa es la voluntad de Jesús. Él le dijo a él: vaya y cuéntele a su familia lo que yo he hecho contigo. Jesús fue por uno que necesitaba ¿qué? Ser libre. Y por esa sola persona atravesó un mar en tormenta. Jesús expuso su vida por nosotros y la dio. Nosotros le costamos una gota de su sangre. Cada uno de ustedes le cuesta una gota de su sangre. En el libro de San Juan capítulo 4 encontramos la historia de la samaritana. Dice que Jesús y sus discípulos iban a una gran fiesta en Jerusalén y los judíos evitaban entrar en una zona marginal que eran los samaritanos, porque ellos no se hablaban entre sí. Los samaritanos y los judíos no eran amigos, ellos no se hablaban entre sí. Pero Jesús sabía que allí había una mujer y que allí había un pueblo necesitado de que Él se revelara como el Mesías. Y dice la Biblia que Él se desvió del camino y le dijo a sus discípulos: voy a ir a un pozo porque tengo una cita con una mujer que está luchando con problemas sexuales, con una mujer que está luchando con sus problemas emocionales, con una mujer que tiene una baja autoestima, porque todo el pueblo la señalan como el quitamaridos. Y esta mujer, cuando tuvo a Jesús de frente, dice la Biblia que se convirtió a Jesús y lo primero que hizo fue ir a predicar a los hombres de Samaria. Quizás todos esos hombres con que había vivido, con que se había acostado, ella va y les predica, y dice la Biblia que ellos creyeron a Jesús y se convirtieron a Él. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos convertimos a Jesús? ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo nos imparte? ¿Sabe que lo primero que Él nos imparte? El amor de Dios en nuestros corazones por la humanidad que está perdida. Lo primero que sentimos es amor por aquellos que están abatidos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están endemoniados, por aquellos que tienen necesidad, porque empezamos a tener el mismo sentir de Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en nosotros. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos y impartamos lo que Dios nos ha entregado, lo que hizo esta mujer. La Biblia dice: id y predicad el evangelio y haced discípulos en las naciones. Toda raza, toda cultura conocerá que Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. En Lucas capítulo 19 encontramos que Jesús estaba en medio de una multitud que lo apretaba. Pero había allí un hombre, un ladrón, un engañador, un mentiroso. Había engañado a su pueblo, había robado a su pueblo. Ese pueblo lo odiaba. Nadie lo quería. Pero este hombre, a pesar de sus riquezas, a pesar de su maldad, a pesar de lo que estaba haciendo, tenía un gran vacío en su corazón. Y sabes que todos nosotros tenemos ese vacío y solo Jesucristo lo puede llenar. Y este hombre tenía ese vacío en su corazón, que no lo llenaba ni la plata, ni la maldad, ni nada de lo que estaba haciendo. Él necesitaba ver a Jesús. Y este hombre orgulloso, pretencioso, ladrón, era tremendo, se sube a un árbol. Y Jesús, en medio de la multitud, se sale como puede y va allá debajo de ese árbol y le dice: Zaqueo, baja, porque es necesario que yo vaya a tu casa y cene contigo. Jesús fue criticado por eso.
Pero Jesús fue a la casa de Zaqueo y dice la Biblia que cuando ese hombre tuvo a Jesús de frente, se convirtió, se arrepintió. Porque cuando Jesús viene al corazón del hombre, hay un cambio, hay una transformación, hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Amén. Y lo primero que este hombre dice Jesús: todo lo que he robado lo voy a devolver cuadriplicado, y lo que me quede se lo voy a dar a los pobres. ¿Sabe qué se le reveló a Zaqueo? Se le reveló el amor por su padre y se le reveló el amor por su prójimo. Pensó en los necesitados. Yo creo que este hombre jamás había pensado en ellos. Yo creo que este hombre jamás le había importado los pobres de allí. Pero cuando Jesús viene al corazón de nosotros, lo llena de compasión y de amor por las personas. Y sentimos lo que la gente siente. Y sentimos amor y compasión por el que sufre. Porque ese es el amor de Cristo en nuestros corazones. Dice la Biblia que el amor de Jesús ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y a nosotros nos tiene que doler nuestro prójimo. A nosotros nos tiene que doler lo que vive la gente. A nosotros nos tiene que doler lo que está pasando con nuestra nación. A nosotros nos tiene que doler lo que está pasando con la juventud y con los niños. Porque ese es el amor de Cristo en nuestros corazones. Y a Cristo le dolía todas las multitudes y le dolía todo el que estaba sufriendo. Encontramos también a Jesús. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabes que a veces Jesús nos está diciendo: ¿quieres salir de la crisis? ¿Quieres ser sano? ¿Qué necesitas? Pero estamos tan entretenidos que no oímos la voz de Dios. Estamos tan entretenidos que no percibimos la presencia de Dios. Estamos tan entretenidos en trabajar y conseguir carro, apartamento. Y eso es bueno, hermanos. Yo no digo que es malo, pero hay que sacar tiempo para estar en la presencia de Dios. Hay que sacar tiempo para hacer la obra de Dios. Hay que sacar tiempo para vigilar por la salvación de nuestras familias. Y mire cómo Jesús va donde este hombre, 38 años, paralítico. Y dice la Biblia que él iba para una fiesta, pero se fue a buscar a este hombre y lo encontró allí postrado. Jesús ya sabía que ese hombre estaba postrado. ¿Sabes que Jesús sabe cuál necesidad tú tienes? ¿Sabes que Jesús sabe el problema que tienes? ¿Sabe lo que estás pensando en este momento? Para Él todo se revela. Y te voy a contar otra historia. Jesús se preocupa por los pobres, por los necesitados, por los que necesitan económicamente. Y dice la Biblia, nos habla de la viuda de Sarepta. Y hay allí un problema. Elías está pasando por una crisis también. Pero hay algo muy tremendo en este hombre que no sucede con muchos de nosotros. Este hombre, en medio de su crisis, Dios le dice: levántate y ve a Sarepta, donde una viuda pobre. Le he dado orden para que te alimente. Yo me imagino uno en una crisis bien tremenda, ir a ayudar a otro más pobre que uno. Yo creo que mucha gente piensa: pero ¿qué voy a ir a hacer allá?
¿Cómo voy a ir a ayudar a esa persona? Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo. Dios nos ha capacitado. Dios nos ha dado habilidades. ¿Cuántos saben que usted tiene los dones del Espíritu Santo? ¿Y los estás usando? Los dones del Espíritu Santo son para nuestro provecho. ¿Sabe que las puertas más grandes que a mí se me han abierto y los milagros y las bendiciones más grandes que yo he recibido ha sido a través de milagros? En un momento económico muy tenaz como el de Elías, Dios me lleva a una familia muy pudiente, a una familia que tenía una necesidad, y Dios me usa para suplir esa necesidad. ¿Y sabe qué pasó con eso? Ellos fueron los que me ayudaron en mi crisis económica. Ellos fueron los que estuvieron pendientes de todos mis gastos y de todo lo que yo necesitaba por mucho tiempo, hasta que yo me recuperé. Dios me mandó allí como mandó a Elías. Y yo te voy a decir una cosa: aprende a escuchar la voz de Dios y aprende a obedecer a Dios, porque Dios te puede usar en medio de la crisis para abrirte puertas y para bendecirte y prosperarte. Dios te puede usar grandemente, aunque tú pienses: yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no tengo nada. Tú sí tienes algo muy grande, y te voy a decir que tienes el Espíritu Santo de Dios, que fluye en poder, en milagros, que fluye en sabiduría, en inteligencia, y que nos puede llevar a cosas muy grandes, que nos quiere llevar. Dios quiere suplir toda necesidad en nosotros y en la gente, y quiere usarnos como hizo con Elías. Y dice que mandó a Elías donde esta viuda, y cuando llegó allí la viuda no tenía sino un poquito de harina y de aceite para comer ella y su hijo. Y dice que ella le dijo: yo no tengo sino esto para comer y dejarnos morir. Y Elías le dice: dame a mí primero, aliméntame a mí primero. ¿Sabe qué era eso? Un diezmo. Era el diezmo para el ministerio, porque Elías era profeta. Y él le dice: dame primero a mí y después come tú y tu hijo. Y esta mujer obedeció y fue y le hizo comida al profeta y le dio. Y dice la Biblia que el profeta bendijo la tinaja del aceite y de la harina, y nunca escaseó. Por 3 años y medio hubo abundancia donde está viuda. Hermanos, yo no sé qué puedas estar pasando en este momento, pero lo único que sé es que Dios quiere usarnos, que Dios quiere abrirnos puertas, que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pero estamos tan entretenidos que no hemos podido subir a otro nivel. No hemos podido entender el propósito de Dios. No hemos podido entender que tenemos el Espíritu Santo de Dios, y que si nosotros conocemos al Espíritu Santo y caminamos en el Espíritu, viviremos una vida de victoria, de poder y de gloria. Y veremos la gloria de Dios como nunca en nosotros, en nuestra familia y en esta ciudad. Necesitamos que haya una revelación del Espíritu Santo a tu vida, y que Él se revele para la gloria y para la honra de Dios, y te use grandemente para que tú salgas de cualquier crisis, y para que tú puedas salvar mucha gente que necesita a Jesucristo en este tiempo. Amén. Luego Dios manda a Eliseo. Lo manda a una mujer rica, una mujer muy prestante de la sociedad, una mujer que lo tenía todo. Y dice esta mujer que cuando ella veía pasar a Eliseo, por su casa, le dice a su esposo: hagamos un aposento para el profeta. Ese es un hombre de Dios. Preparemos un cuarto para él, y pongamos una cama, pongamos un nochero y un candelabro, para que cuando él venga al pueblo, él tenga donde descansar.
Y dice la Biblia que le prepararon un pequeño aposento de paredes y pusieron allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro para que él durmiera allí. Y Elías y Eliseo, cuando pasaba por allí, descansaba en la casa de esta mujer. Y él le dice a su criado que le hace falta a esta mujer porque ella es rica, ella conoce al gobernador, al presidente. Ella no necesita nada económicamente. ¿Qué necesidad tiene esta mujer? Y él le dice, ella no tiene hijos y su esposo es avanzado en edad. Y el profeta le dice, llámamela. Y le dice, en un año estarás abrazando un hijo. Y dice la Biblia que ella se rió. Ella no lo creyó. Pero al año ella tuvo su bebé. Y luego dice la Biblia que en Samaria hubo mucha hambre. Y esta mujer tuvo que salir con su hijo y su esposo y dejar todas sus riquezas y sus posesiones en Samaria. Pero esta mujer había sembrado para el profeta, había sembrado para el ministerio. Y sabes que tus siembras tendrán cosecha. Toda siembra que tú hagas al ministerio, a cualquier persona, tiene su siembra. Tiene su siembra. Hay una ley de intercambio en la Biblia. ¿Y sabes cuál es esa ley? Dice, Dios honra a los que me honran. Esa es una ley de intercambio. Si tú lo honras, Él te honra. Empecemos a honrar a Dios sobre todas las cosas. Empecemos a obedecerlo. Empecemos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Mira todo lo que hacía Jesús, todo lo que hacían estos profetas. Y esto es lo que tiene que estar haciendo la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. Porque el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que estuvo con Elías, que estuvo con Eliseo, que estuvo con Jesús, está hoy con nosotros. Amén. Y Él no ha cambiado. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios dijo, ustedes serán cabeza y no cola, estarán arriba y no abajo. Ustedes prestarán a mucha gente, pero ustedes no pedirán prestado. Y esa promesa está para nosotros. ¿Y por qué no somos cabeza? ¿Por qué no somos cola? ¿Por qué no tenemos con qué prestar, sino que vivimos endeudados? Porque no hemos obedecido, porque no le hemos creído a Dios y porque no hemos hecho como Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor. Y dice la Biblia que pasaron los 7 años de hambre. Y esta mujer regresó a Samaria. Y Dios le da gracia delante de los gobernantes de Samaria. Y le devuelven toda su tierra con intereses y con más bendición. Dios guardó sus tierras. Dios guardó todo lo que esta mujer tenía durante 7 años. Porque lo que el diablo te ha quitado, Él te lo tiene que devolver, porque Dios lo está guardando. Pero tenemos que ser obedientes y tenemos que ser fieles. Pero Dios te devolverá todo lo que perdiste, multiplicado. Porque dice la Biblia que en Génesis capítulo 26 que hubo un hambre terrible como la hubo en los días de Abraham, pero ahora eran los días de su hijo Isaac. Pero dice la Biblia que Isaac sembró semilla buena y cosechó una buena cosecha, 100 veces más de lo que sembró. ¿Sabe por qué? Porque Él puso sus principios, porque Él usó sus principios para ver la cosecha y para ver la abundancia. Si nosotros queremos ver bendición, si nosotros queremos salir de la crisis, tenemos que tomar las llaves que Dios nos ha entregado. Él dijo, traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora. Esa es la única parte donde Él dice probadme. ¿Y sabe qué dijo? Y te abriré la puerta de los cielos y sobreabundaré sobre ustedes y destruiré al destruidor de sus finanzas y les haré tierra deseable y nunca jamás ustedes serán avergonzados. Dios nos entregó una llave para abrir las puertas de los cielos. ¿Cuál es esa llave?
el diezmo y la ofrenda. Hay gente que dice: yo no diezmo porque ¿de dónde voy a diezmar? Pero te voy a decir algo. Cuando yo diezmo de mi necesidad, cuando yo diezmo de lo poquito que tengo, y cuando comparto con otros de lo poquito que tengo, la Biblia dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Porque hay gente que no es fiel en lo mucho, pero cuando somos fieles en lo poco, somos fieles en lo mucho. Y Dios quiere bendecirnos. Cuenta la Biblia que había una mujer que Jesús estaba en el templo y vio cuando una viuda pobre llegó y echó de lo que tenía. Y el Señor dice y llama a sus discípulos y dice: esta mujer dio de lo que ella tenía, de lo único que tenía. Imagínense que esa historia está en la Biblia. Esa historia la leemos todos nosotros, porque Jesús bendijo a esa mujer porque dio lo único que ella tenía. Y a veces nosotros ponemos tantas trabas para bendecir a Dios, para bendecir la obra de Dios, para bendecir a la gente, para ayudarle a alguien. Inclusive hay gente que ve la necesidad de sus padres y no les importa, no les ayudan, no los bendicen. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra y para que para que todo te salga bien. Tenemos que cubrir la necesidad de nuestros padres, la necesidad de nuestra familia, la necesidad de la gente. Y entre más demos, más Dios nos va a dar, porque nosotros seremos como fuente. Las fuentes reciben y dan, pero no nos volvamos estanques, porque nos hemos vuelto estanques y el estanque se pudre. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a darle a Dios lo que es de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a ayudar a su prójimo? ¿Cuántos están dispuestos a ayudar a sus familias? Si yo tengo 2 papas y doy una, se me va a multiplicar. Si usted da una papa, Dios le trae un bulto. Así es. Yo recuerdo en mis momentos difíciles económicos que pasé tan duros. Y en medio de esos momentos yo abría mi nevera y sacaba medio mercado y lo compartía con alguien que no tenía. Y alguien llegaba a mi casa y tocaba la puerta y me traía tremendo mercado. Cuando tú das, recibes. Dile a la persona que tienes al lado: si tú das, recibes. Tenemos que dar para recibir, pero somos tan tacaños, somos tan egoístas, tan desobedientes. Y yo quiero decirte esta mañana, amada iglesia, yo te voy a hablar la verdad. Podemos ayunar, podemos orar, podemos hacer 40 días de ayuno por las finanzas y no va a pasar nada, porque la llave que abre la bendición de tus finanzas es el diezmo y la ofrenda y el pacto. La Biblia dice que Jacob estaba pasando por un momento muy difícil. Su hermano lo iba a matar, no podía regresar a su pueblo. Y él le dice al Señor, él tiene un encuentro con Dios y le dice: si tú me das comida para comer y vestido para vestir y me regresas a la casa en paz con mis padres, tú serás mi Dios. Y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Él hizo un pacto con Dios y Dios le cumplió su pacto y fue un hombre próspero. Volvió a su casa, su hermano salió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo bendijo, porque Dios cumple los pactos que nosotros hacemos con Él, porque en Él no hay sombra de variación, ni Él es hombre que miente. En los pactos de Dios, las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y están para nosotros. Y si nosotros queremos ver la gloria de Dios, obedezcamos a Dios. ¿Qué podemos ver a través de todas estas historias? Podemos ver, primero que todo, el amor de Jesús hacia su Padre, su obediencia al Padre. Podemos ver el amor de Jesús hacia el prójimo. Y podemos ver la multitud
de bendiciones a través de los pactos, a través de los dones del Espíritu Santo y a través del servicio. Jesús todo el tiempo sirvió y la iglesia tiene que servir. Nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Y el único grande, el único poderoso en nuestras vidas es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Aquí no hay nadie grande. Nosotros somos servidores de Él. El único grande en esta iglesia es Jesús. A Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nosotros somos servidores y nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió y hacer lo que Él hizo. Ir a las multitudes que tienen hambre y sed de justicia. Ir a ayudar al necesitado y bendecir la obra de Dios. ¿Sabes qué es tu diezmo? Cada alma que llega a este lugar es tu diezmo, tu ofrenda. Este lugar es tu diezmo y tu ofrenda. Todo lo que hacemos en este lugar es tu diezmo y tu ofrenda. Esa silla en que estás sentado es tu diezmo y tu ofrenda. Por eso tenemos que ofrendar, para que salvemos muchas almas en esta ciudad, para que Medellín conozca a Jesucristo. Y es a través de los diezmos y la ofrenda que se sostiene la obra de Dios. Así es de que si usted quiere abrir las ventanas de los cielos, ya le di la llave. Traed el diezmo al alfolí y hay alimento en tu casa. Y probadme ahora. Si usted quiere probar al Señor, pague su diezmo y su ofrenda y pruébelo, porque tiene derecho, porque Él nos lo dio. Entonces, si tú das, tú recibes. Dile a tu hermano: si das, recibe. O si no, nada. Somos estanques. ¿Cuántos quieren ser fuentes en este lugar? ¿O cuántos quieren seguir siendo estanque? ¿Cuántos quieren ser puentes? ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren cambiar todo en su vida? ¿Cuántos quieren que todo cambie alrededor suyo? ¿Cuántos desean ver un cambio en esta ciudad, en este país? Hagamos la obra de Dios, porque la Biblia dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo que hacer lo que Cristo hizo y vivir como Cristo vivió. Amén. Así de sencillo. Pongámonos de pie. Yo quiero que en esta mañana tú le pidas perdón a Dios, porque la Biblia dice que si nosotros robamos los diezmos, viene maldición. Y vamos a romper esa maldición en esta mañana. ¿Sabe por qué el diablo ataca tanto el diezmo? Porque él sabe que ahí está tu vida económica, que de ahí va a fluir la bendición económica, que de ahí van a venir grandes bendiciones para tu vida y que Dios hará cosas grandes. Tenemos la protección de Dios al entrar y al salir. Tenemos la presencia de Dios en todo momento. Seamos agradecidos con Dios y bendigamos la obra de Dios y bendigamos a nuestros hermanos, porque la Biblia dice que mayormente a la familia de la fe. Entonces esta mañana cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Primero, no hemos pagado diezmos. ¿Dónde están las almas que hemos ganado este año? ¿Dónde están esas almas que tenemos en la iglesia porque un día le compartimos el amor de Jesús? Porque le hemos mostrado el amor de Jesús. ¿Dónde está ese fruto? Porque el Señor nos llamó a dar fruto, y fruto en abundancia. Pídele perdón en esta mañana al Señor y dile: Señor, yo quiero romper esa maldición económica, sentimental, emocional en mi vida. Yo quiero romper maldiciones generacionales de pobreza, de ruina económica, de desobediencia, de rebeldía, en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas en mi vida. Destruye toda obra del enemigo. Quita de mi mente y de mi corazón todo lo que no sea tuyo y tráeme a una nueva vida, a un nuevo nivel de gloria contigo. Señor, te quiero conocer, te quiero experimentar. Quiero vivir en tu presencia, Padre. Quiero oír tu voz.
quiero obedecer a tu llamado, a esa elección que has hecho en mi vida, porque yo sé que tú estás conmigo, y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y yo sé que si tú estás conmigo, caminaré de victoria en victoria y de gloria en gloria. Señor, gracias. Gracias por amarnos y por bendecirnos. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por este aire que nos has dado para respirar, por el agua que nos das para beber, por el techo, el vestido, por nuestra familia. Gracias. Gracias porque nos has dado una familia para protección, para amarnos los unos a los otros, para cuidarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Perdona nuestro pecado y lávanos con tu sangre. Y, Señor, ayúdanos a ir a otro nivel. Dirígenos, guíanos, ilumínanos, Señor. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas y ayúdanos a hacer la obra tuya y a vivir en el amor tuyo, Señor Jesús, y en el temor tuyo. Danos la victoria que necesitamos. Señor, sabemos que contigo somos más que vencedores. Señor, tu palabra dice que caminaremos de gloria en gloria y de poder en poder, y queremos caminar a esa dimensión, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que nos levantemos porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre nosotros. Señor, ayúdanos a no vivir más en tinieblas y en oscuridad, sino en salir a la luz, en ser humildes y sencillos. Dígale al Señor, haz de mí una persona humilde, una persona sencilla, un adorador en espíritu y en verdad. Dígale, Señor, yo quiero ser un adorador, pero un adorador en espíritu y en verdad. Un adorador que te adore de corazón y de vida. Señor, quiero amarte con todas las fuerzas de mi alma, y quiero amar al prójimo como tú lo amas, y quiero obedecer y bendecir tu obra. Gracias, Señor, por amarnos y por oírnos. Te doy gracias en esta mañana. Amén, amén y amén. Levanta tus manos y adóralo por unos minutos. Levanta tus manos. Pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Aleluya. Es evidente tu poder. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor. Levanta tus manos y adóralo en esta mañana. Y dile en esta mañana, pon esta palabra en mi corazón, Señor. Que no sea un oidor olvidadizo, sino que pueda poner en práctica tu palabra y ser bendecido y salir adelante. Adóralo. Que tu poder descienda hoy.
hacer una oración con ustedes y con toda la iglesia. Repite esta oración en esta mañana. Si tú vienes por primera vez a la iglesia, y dile: Señor Jesús, en esta mañana vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados, por mis errores, por mis debilidades. Perdóname toda iniquidad y toda maldad, y crea en mí un corazón limpio, y enséñame a perdonar como tú me has perdonado. Perdóname y lávame con tu sangre y límpiame. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo y guíame al camino eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invito a que bajes al lobby. Allí te van a dar un obsequio. No te vayas sin él. Acércate al lobby de la iglesia. Que Dios los bendiga. Una feliz semana. Los amamos a todos.